Buenas noches, Dios les bendiga, sean bienvenidos a esta transmisión de hoy. Como lo habíamos prometido, íbamos a transmitir al terminar los 5 ministerios, íbamos a transmitir sobre los antiministerios y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que habla sobre los falsos profetas. Encontrando cosas tremendas, hermano, en la palabra del Señor, que nos prevenía sobre este final de los tiempos, ¿verdad? Tiempo en que cuando Jesús andaba con los discípulos, ellos le preguntaban cuáles serían las señales del último tiempo. Amén. Y hoy, hermano, pues vamos a hablar de este tema tan importante. Y yo creo que terminaremos concluyendo estos falsos profetas que no vienen siendo la boca de Dios, sino algo muy tremendo, hermano, que vienen siendo la boca del diablo. Jesús lo reprenda, amén. Vamos, hermano, al libro de Mateo, capítulo 24, verso 3. Vamos a leer hasta el verso 13, amén. Quisieran lo que buscan este libro, hermano, enviarle un cordial saludo del pastor José de Jesús Gómez y de una servidora Araceli Martínez. Sea bienvenido a esta transmisión. Quisiéramos también enviar saludos a todos aquellos que se conectan. Algunos no los conocemos, otros los conocemos. Estamos enviando, ¿verdad? Saludos a los pastores de Seattle, de Tijuana, de Zacatecas, de Everest, allá en Washington, también para Chimalhuacán. Reciba bendición de nuestro pastor José de Jesús Gómez. Buenas noches a todos. Decíamos que vamos al libro de Mateo, capítulo 24, verso 3. Amén. Sean bienvenidos todos. Dios me los bendiga. Vamos a leer. Dice el libro de Mateo, capítulo 24, verso 3 al verso 13. Como subtítulo dice señales antes del fin, pero decíamos que el título de la predicación de hoy es el falso profeta, los falsos profetas, una de las señales de los últimos tiempos. Así dijimos que le pusimos al tema. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, aquí estaban con el Señor Jesús, amén. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Vamos a hacer hincapié, hermano, en el verso 11, donde dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Ahí donde usted está, acompáñeme, por favor. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria y la honra, Señor Jesús, porque hasta hoy tú has sido bueno. Gracias, Señor, y te pedimos que en esta hora nos des sabiduría de lo alto, Señor, para poder entender tu palabra, para poder entender el peso tan importante que tiene, Señor, conocer las señales del último tiempo,
las señales del fin, Señor, sobre todo cómo identificar, Señor, un falso profeta. En el nombre de Jesús yo te pido unción para enseñar y unción para aprender. Toma, Señor, las vidas de mis hermanos que van a escuchar esta predicación, Señor. Abre nuestro corazón y abre nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra quede sembrada en buena tierra. Danos, oh Señor, de tu sabiduría de lo alto, danos entendimiento, inteligencia, sabiduría, conocimiento. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que en esta hora encapsules este lugar en una atmósfera celestial. Envía ángeles, Señor, que acampen alrededor de todos nosotros, Señor. Y que sea solamente la voz de tu Santo Espíritu la que se oiga en esta hora, Señor. Echamos fuera todo espíritu que se oponga a tu palabra. Quita toda aflicción de espíritu, todo cansancio. Renueva, Señor, nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor. Quita toda duda y toda incredulidad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vea, hermano, cómo hablar de falso profeta es tener que ir a la raíz de lo que quiere decir falso para poder entender cómo se mueven estos ministerios que realmente no son levantados por Dios. Amén. La palabra falso profeta viene de pseudoprofetes o pseudes, que quiere decir en la Biblia Septuaginta. Dice de adikos o adikia, que significa injusto, ¿verdad? O maldad, o también que significa falsedad o mentira. Podemos encontrarla en hebreo en el diccionario Strong como falso a la palabra 8267, que quiere decir seker, que significa mentira, falso, falsamente, engaño, decepción, falsedad, o como de seker, que puede significar testigo que da un falso testimonio. Amén. También puede significar en la palabra H8266 lo que es engaño, mentira, pero también vanidad, o algo sin causa, o una traición, o hablar de cosas vanas. Amén. También la podemos encontrar en la palabra 4820 como mirma, con un final en una H, que es un sustantivo femenino que significa engaño, falso, engañadores, traición, fraude o fraudes, astucia, y hablando también de labios traicioneros, amén, o lengua engañosa. Vea, hermano, aquí, bueno, me llaman la atención estos conceptos, tómelos muy en cuenta, porque vimos aquí que habla de vanidad, de lengua engañosa, de lengua mentirosa, lengua astuta, y también Seker se define como un campo de acción o una manera de vivir que contradice la vida que Dios propone en sus mandamientos. ¿Verdad? Una lengua engañosa puede manifestarse en cuando habla, cuando enseña, cuando profetiza. Va a haber mentira, va a haber traición. Traición a quien traiciona la palabra del Señor. Amén. Y bueno, hablando de falsedad, es una incapacidad para ser fiel. Las personas que caen en este falso ministerio, hermanos, son unas palabras que tienen incapacidad para ser fieles a Dios, fieles a Cristo, fieles al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Es una incapacidad para ser fieles, es decir, son personas infieles, personas que realmente ahorita vamos a ver, hermano, algo muy fuerte. A mí me impacta, hermano, cómo realmente Dios levantó el ministerio profético, apostólico, hermano, para edificar el cuerpo de Cristo. Habíamos dicho cuando hablamos de los 5 ministerios que Dios los constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros pastores, a otros profetas y a otros evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo, para constituir a todos sus santos hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús, para que su iglesia sea edificada. Pero
ellos vienen siendo la boca de Dios cuando es el ministerio profético levantado por nuestro Dios. Amén. Pero hoy vamos a hablar, hermano, de los falsos profetas. Profetas que Dios no los levantó, un ministerio en contra de Dios, que no viene siendo la boca de Dios, sino la boca del diablo. Y ahorita vamos a ir entendiendo por qué. Ya leímos, hermano, que son personas engañadoras, personas que hablan mentira, pero fíjate qué es lo que dice la palabra de Dios sobre quién es el padre de la mentira. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, verso 44, antes de entrar al tema. La Biblia de las Américas dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Quiénes? Los que hablan mentira, o los que engañan, los que dice que tienen palabras vanas en su boca o buscan vanidad, ¿verdad? Usan la astucia, que son artimañas de Satanás. Por eso dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué dice que él no ha permanecido en la verdad? Porque recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, Dios es verdad. Y como Satanás se apartó de Dios, luego en él solo hay mentira, porque Dios no está en él. Así es en las personas que hablan mentira. Dice que su padre es el diablo. Ahora vea, la Biblia de Dios habla hoy, como dice este mismo libro, Juan 8:44. Dice: el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Y luego, hermano, la otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Vea cómo aquí dice que los que son hijos del diablo, dice que les encanta hacer maldad y les encanta hacer lo que el diablo quiere. Luego entonces, por eso podemos decir, hermano, que un falso profeta viene siendo la misma boca del diablo y se mueve en contra de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces vea, hermano, dice en Deuteronomio capítulo 18, verso 21 al 22, dice: y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Porque eso yo me lo pregunto, ¿verdad? Y seguramente tú te lo preguntas también. Así se lo preguntaba el pueblo de Israel: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Entonces el Señor les enseñó, dice: cuando el profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Vea cómo dice que no debemos de tener temor de lo que un profeta hable en el nombre del Señor si ese hecho o evento no se cumple, porque no ha sido palabra del Señor. Entonces, una de las cosas que nos puede guiar a saber que no fue palabra del Señor es que no se cumpla la profecía que dieron. Ahora, ¿qué aconseja el Señor sobre estas personas? Ahorita vamos a desglosar qué características tienen, ¿verdad? Dice también el consejo del Señor, dice en Jeremías 23:16, así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan.
Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. ¿Verdad? Y dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Es decir, que son personas que no han sido justificados por Dios y que no hablan del testimonio de Jesucristo. ¿Verdad? Y sobre esto nuestro Señor Jesús nos prevenía en el libro de Mateo capítulo 7, verso 15 al 16. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, hermano, porque dice que un árbol bueno va a dar frutos buenos y un árbol malo va a dar frutos malos. Entonces, por sus frutos los conoceremos. No podemos creer que es profeta una persona que ni se congrega, que no hay frutos del Espíritu en su vida y que tampoco hay frutos en su ministerio. A veces son personas que ni siquiera se congregan, que no tienen un pastor, ¿verdad? Que sabemos, hermano, que el profeta es muy necesario, lo vimos cuando hablamos del ministerio profético. Y sabemos, hermano, que la Biblia es la palabra profética más segura. Aquí en Isaías nos acaba de decir que lo que se salga de la ley y del testimonio de Jesucristo, dice que son personas que para ellos no hay amanecer. ¿Por qué? Porque todavía están en tinieblas. ¿Qué testimonio nos tienen que hablar ellos, hermano? ¿De qué testimonio nos deben de hablar? Del testimonio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué características va a tener un falso profeta? Vamos a ver. Dijimos que son personas que no viven conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Puede ser que alguien a usted le diga que es profeta, pero es una persona que miente, no se comporta igual en su casa que en su trabajo, ¿verdad? Y que fácilmente puede engañar con la astucia del diablo. ¿Eh? Son personas que hablan con arrogancia, ¿verdad? ¿Qué es la arrogancia? Es alguien que es altivo, que es vanidoso y que es prepotente. Vamos al libro, hermano, de Deuteronomio, capítulo 8, verso 21 al 22. Amén. Vamos a leer ese libro. Bendita sea la palabra de mi Señor Jesús. Amén. Dice el libro de Deuteronomio. Dice... Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 8, verso 21 al 21. Deuteronomio capítulo 8, verso... Permítanme. Aquí me equivoqué, hermano, perdón. Es Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 3. Amén. Dice así la palabra del Señor, hermano. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de nuestro Señor andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión
contra el Señor vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y que te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaras el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos, que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, en un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que aquí, bueno, ya omitió un juicio, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, porque aquí dice que lo matarás, de tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Bueno, esto se hacía en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver ahorita qué es lo que Dios aconseja. Te voy a poner un ejemplo. Tú y yo como hijos de Dios es muy importante que sepamos que tenemos que estar en el testimonio de Jesucristo. Ahorita vamos a ver cuál es el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Si, por ejemplo, alguien te invita, oye, mira, es que voy, por ejemplo, voy a una celebración que es para, un ejemplo, algo que hoy se adora mucho, hermano, el ídolo de San Judas Tadeo o el ídolo de la Santa Muerte. ¿No? Y que te digas que va a haber una comida, mira, vamos, acompáñame. Yo sé que tú no crees en eso, pero acompáñame, yo respeto tu fe y tú respeta la mía. Y entonces, hermano, a veces se nos hace fácil o a alguien por ahí se le puede hacer fácil ir e irse a ese lugar con esa persona, a esa fiesta, ¿verdad? O a esa cena o a esa comida. Pero tú y yo sabemos, hermano, que a nosotros ya no nos es permitido eso. Si te inducen, por ejemplo, a comer comida sacrificada a ese ídolo, pues ya estás cayendo en una desobediencia, en una rebeldía de parte de Dios. Y eso no le agrada a Dios. Hay cosas que ya a nosotros, hermano, que ya estamos entrando al conocimiento de la verdad, ya no nos es permitido. Amén. Eh, Vamos a ver, hermano, qué es la arrogancia. Fíjate que estaba yo leyendo cómo se puede calificar a una persona que es arrogante y hermano hay cosas muy fuertes, ve, dice la palabra del Señor, dice que los falsos profetas hablan con arrogancia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo citas. Leímos la de Deuteronomio 18, verso 21, que al 22, que dice, cuando el profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no aconteciera ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado, con arrogancia le ha hablado el profeta y no tendrás temor de él, ¿verdad? ¿Y qué es la arrogancia? Dijimos que es ser altivo, es vanidoso y es prepotente. Y estaba, te digo, buscando cómo es el perfil de una persona arrogante para que lo podamos identificar. ¿Verdad? Es una persona muy prepotente, es soberbia, es muy vanidosa, es muy altiva. Y son 9 las características que califican a esta persona como arrogante. La primera dice necesidad de admiración o de atención exclusiva por parte de los demás. Es una persona que a donde llega quiere que todo el mundo solo le haga caso a él y siempre lo estén adulando de una manera así como de que, ay, mira, es que eres el más inteligente o es que eres el mejor y que siempre lo estén poniendo por encima de los demás. Otra característica, la característica número 2, es que tienen una muy baja empatía. Es decir, que no caen bien, es difícil tratar con estas personas. Tienen muy escasa capacidad para escuchar. Por lo general, son personas que quieren estar hablando nada más ellas. Otra característica, la número 3, dice una actitud impositiva de los propios criterios o ideas, agresividad en la comunicación. Por decir, él quiere imponer sus propias ideas,
no acepta ideas de otros o comentarios de otros. Por lo general, cuando se le impone otra idea diferente a la que él promueve, se empieza a molestar y quiere imponer de una manera agresiva sus ideas. La número 4 tiene dificultad para reconocer sus propios errores y encajar las críticas. Hay una muy baja introspección, es decir, él no reconoce cuando está mal, no puede detectarlo, siempre quiere tener la razón y no reconoce cuando se equivoca o puede estar justificando sus errores, como culpando a otros en algo que le haya salido mal, que haya sido muy, muy evidente, pero tiene que ser muy evidente, porque si no lo es muy evidente, por lo general nunca va a reconocer que está mal. Otra característica de alguien arrogante es que sus comentarios que hace son despectivos o de minusvalorización de los demás. Es decir, que para él nadie vale la pena su comentario, que para él no vale la pena ponerle una atención a nadie más que a él mismo. Y si alguien comenta algo más, pues siempre va a hacer menos su comentario. De tal modo que va a dar argumentos para tratar de derribar el comentario de otra persona. Otra característica, la número 7, es que siempre va a tener una actitud de superioridad. Si alguien hace algo muy bien, él va a decir que él es más excelente. La número 8, es que siempre suelen contar con buenas competencias o habilidades sociales, es decir, siempre va a estar en competencia, pero no va a ser una competencia buena. Siempre va a ser para pisotear a los demás o para opacarlos. Y la número 9, hermano, que es una excesiva preocupación por los logros o éxitos de los demás, teniendo una competitividad no sana. Se va a enojar cuando alguien logre cosas mayores que él. Él se va a molestar mucho, ¿sí? Entonces, estas personas, hermano, yo creo que sí las podemos identificar porque tienen esas características, ¿verdad? Vamos a ver con respecto a la palabra, ¿qué dice, verdad? Dice, personas que hablan con arrogancia, ya leímos en Deuteronomio capítulo 18. También son personas que van a hablar mentira y van a profetizar mentira. Esto va a ser con adivinaciones y con engaño. Amén. Dice el libro de Jeremías capítulo 14, verso 14, dice, entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre, yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos es lo que profetizan. ¿Verdad? ¿Por qué ellos hacen eso? Porque el enemigo quiere desviar el pueblo de Dios, hermano. Eso es lo que él quiere. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero aquí Dios dice, le habían dado una profecía a alguien, dice, entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Por lo general, hermano, esto pasa cuando Dios envía al profeta a corregir la vida de alguien o para enviar un aviso de algún juicio, ¿verdad? Porque algo se esté haciendo mal. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos cuando Dios envió a Jonás a Nínive, que era una ciudad que pecaba mucho y que cuando Jonás fue enviado por Dios, bueno, ya sabemos la historia de Jonás, que cuando fue enviado él se fue hacia el otro lado, ¿verdad? Y que se lo tragó el pez porque él se metió a un barco en la parte del sótano y se vinieron grandes tormentas porque él desobedeció a Dios, ¿verdad? Al final él obedece y cuando el pez lo vomita, él va a Nínive y da la profecía de que va a venir destrucción a toda la ciudad si ellos no se arrepienten. Y vemos cómo después de estar profetizando durante todos los días que Dios le envió, Nínive se convierte, porque ellos entraron en un arrepentimiento, en un ayuno,
Y podemos ver cómo cuando Dios envía una profecía, por lo general, hermano, Él no va a ejecutar un juicio sin antes revelar a sus siervos los profetas y enviar la profecía. Pero ¿qué es lo que hacen los falsos profetas, hermano? Dios siempre va a ser para rescatarnos, para salvarnos. Siempre Él nos va a dar oportunidad. Pero los falsos profetas van a tratar de que esa profecía de parte de Dios no llegue. Ellos van a tratar de profetizar todo lo contrario. Es decir, si Dios manda un juicio, ellos van a decir, si Él dice que viene espada, ellos van a decir que viene paz. Si Dios envía por boca de Dios a sus profetas a decir que va a venir hambre y pestilencia, ellos vienen y dicen que no, que esté todo tranquilo, que van a ser prosperados. Entonces sus profecías no se van a cumplir, pero van a tratar, hermano, de estorbar las profecías que realmente vienen de parte de Dios. Ahora vamos a ver, dice que hablan de su propia imaginación, ¿verdad? Es importante, hermano. Dice en Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 3, ¿verdad? Vamos a leer ese libro, hermano. Aquí ya leímos, dice, cuando se levantara en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anunciaría señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigios que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oídos a la palabra de ese tal profeta, ¿verdad? Dice 2 Corintios capítulo 10 verso 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos, hermano, que a Dios no le agrada que vayamos a idolatría, ¿verdad? Sobre todo de falsos dioses, hermano, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y vamos a ver, hermano, cómo el moverse de su propia imaginación. ¿Qué nos decía, hermano? En primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como decía Juan que se probara los espíritus, dice que si un espíritu confiesa que Jesús ha venido en carne, es de Dios. Pero el que no reconoce a Jesús como Señor y tampoco confiesa que ya vino, ese espíritu no es de Dios, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Amén. Ahora, ¿qué es otra la característica de un falso profeta? Dice que dan visión y sueños mentirosos de su propia fantasía. Vamos a Jeremías 23, verso 16. Amén. Dice la palabra del Señor, así ha dicho el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Y quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra?
Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Es decir, si ellos tuvieron un sueño, pues que lo cuenten, pero no, que no digan que fue un sueño de parte del Señor. Se tiene que tener mucho cuidado, hermano, mucho, porque en sueños vanos o sueños mentirosos podemos dañar la imagen de una persona y podemos hacer errar a quien se lo estamos contando. Y estamos diciendo que fue un sueño del Señor y fue un sueño de su vana imaginación. Y esto, hermano, tiene consecuencias, como lo vamos a ver al final. Consecuencias muy tremendas, hermano. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Que para aquellos que están en la obstinación de su corazón y que están, hermano, cerrando el oído a la palabra del Señor, están entonces ya buscando una profecía que ellos quieren oír y no realmente la boca de Dios. Y entonces se van a perder, hermano. Aquí dice que van a provocar que se olviden del nombre del Señor y que se olviden de Dios y que empiecen a creer en esas fábulas, en esos sueños mentirosos. ¿Verdad? Dice el profeta que tuviera un sueño que cuente el sueño y aquel quien fuere mi palabra, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Ese sueño de ese falso profeta viene siendo paja para el Señor, hermano. Y entonces mira, entonces, ¿dónde vienen a caer? En la influencia de Baal. Ahorita vamos a ver quién era él, hermano. Qué tremendo, hermano. Y qué poderoso está esto. Y cómo tenemos que tener ese real cuidado, hermano. Mucho cuidado. Porque va, el destino puede ser de una nación, hermano. Puede ser la vida de una congregación entera, hermano. Y puede ser la vida de los siervos o la vida de una persona. Y los testimonios de una persona. ¿De qué quiere el Señor que hablen los profetas? Del testimonio de Jesucristo. Que hablen de la verdad. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 7, verso 24. Y mira, bueno, voy a leerte desde el 21, porque aquí vino un castigo de la rebelión de Judá, hermano, por no haber oído la voz de Dios. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, y enviándolos desde temprano sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Ve qué tremendo, hermano. Dice, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Fíjate lo que puede provocar eso, hermano. Y algo que me trae aquí a recuerdo es la historia que te voy a leer de Acab.
cuando el mismo Dios envía un espíritu de mentira, hermano. ¿Y cuál es la raíz de esto? Tener una dura cerviz y un corazón duro para la palabra del Señor, hermano. Leímos que los falsos profetas son personas que les gusta la maldad, les gusta hacer maldad, hermano. Y no tienen la verdad en ellos, no está Dios en su corazón. Por ello, hermano, ve esa generación que llegó al desierto, no pasó, hermano, solamente Josué y Caleb, porque tenían un corazón duro para el Señor. Entonces vimos, hermano, que los falsos profetas hablan mentira y llevan a error a los que dan la profecía. Fíjate, voy a leer algo que a mí me impactó, hermano. Por eso decía Juan, amados, no creáis a todo espíritu, amén. Entonces, fíjate cómo hay una historia aquí. Ahorita te voy a decir cuál es el testimonio de Jesús. Vamos a hablarlo así un poquito rapidito, pero bueno, quisiera, hermano, que le conocieras esta historia. En el libro de Reyes, el primer libro, en el capítulo 22, verso 20, dice: y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Dice, y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos tus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ya ahora he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y el Señor ha decretado el mal acerca de ti. Entonces acercóse Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí a espíritu del Señor para hablarte a ti? Fíjate, hermano, en esta historia, si no recuerdas a Acab, él era rey de Israel, fue esposo de Jezabel. Ahorita la vamos a ver a ella como un ejemplo de una falsa profetisa, que solo lo que quería era seducir a los profetas de Dios, a los verdaderos profetas, y matarlos. Y este rey, hermano, lo consentía, y consentía que Jezabel metiera idolatría en el pueblo de Israel para adorar a sus dioses de ella, a Cera, a dioses, hermano, que eran en contra de Dios. Los hizo caer en idolatría y los hacía comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y entonces, hermano, Acab lo consentía. Hay una manera en la que Dios pudo acabar con él por todo lo que él consentía y cómo desvió el pueblo de Israel fue permitiendo que entrara un espíritu de falsa profecía, ¿verdad? Entonces, fíjate primero cómo empezó todo, en cuestión de que acá decían que Micaías daba las profecías de Dios. Dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay algún aquí profeta del Señor por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. ¿Por qué le decía a Josafat eso? Porque el rey, hermano, solo quería oír lo que él quería oír y no quería oír realmente la profecía de Dios. Dice, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos.
Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque el Señor la entregará en mano del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra, conforme a la palabra de alguno de ellos se anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. Vea la diferencia de un profeta de Dios a un profeta falso. Dice, y vino pues al rey, y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y el Señor la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y el Señor dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo. Y ahora he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y el Señor ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva. Ve, hermano, lo que hizo el rey con Micaías, lo metió en la cárcel y que le dieran pan de angustia y agua de aflicción hasta que él volviera. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, el Señor no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Fíjate, hermano, como si pudiera engañar a Dios. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban ahí, conforme a la palabra que Dios había hablado. Ve, hermano, la palabra de Dios se cumplió. La de los profetas, otros que el rey quería, que le decían lo que el rey quería oír, pues eso no se cumplió. Y luego, entonces, hermano, dice, y durmió Acab con sus padres y reunió en su lugar a Ocosías, su hijo.
Ve entonces, hermano, cómo Micaías les decía, si llegas a volver en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y ve cómo llegó, pues llegó muerto, ¿verdad? Y de todos los 400 profetas, ¿quién fue el único que dijo la verdad? Micaías. Entonces, hermano, fíjate qué tremendo es eso, ¿verdad? Ahora, ¿podemos ver ejemplo de falsos profetas? Sí. Hay un hermano que dicen que era un profeta pagano, que se considera como la encarnación real de un falso profeta, el profeta de Balaam, ¿verdad? Que Balaam era un profeta, hermano, que por en los tiempos en que estaba el rey Balac, el rey de Moab, él tenía miedo de ser atacado por el pueblo de Israel cuando estaba conquistando los pueblos de la tierra prometida. Y él, hermano, mandó traer a Balaam, que era conocido como un adivino que pues realmente no estaba dentro de la visión de Dios. Si leemos qué significa Balaam en hebreo, es Bil'am, que quiere decir del verbo bala o tragar, que significa devorador. Y el hermano, o Balaam también significa que no es pueblo o forastero o adivino. Entonces, este aparente profeta, hermano, que era realmente pagano, porque en algún tiempo llegó a servirle a ese rey, él provocó, hermano, poner en escándalo al pueblo de Israel. Los indujo a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cómo lo logró, hermano? Él logró, ahora sí que logró hacerlo, hermano, induciendo y aconsejando al rey de Moab, a Balac, diciéndole, sabes que yo no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo, porque tú y yo sabemos, hermano, que nosotros, por ser hijos de Dios, por ser pueblo de Dios, tenemos garantizada la bendición de Dios. Obviamente viviendo en su palabra, ¿verdad? Estando en Cristo, siendo justificados por Él. Pero hermano, le dice Balaam a Balac, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel porque ellos ya Dios los bendijo. Y entonces fue y lo aconsejó, hermano, que les diera vino. Y ya bajo la influencia del vino, pues ellos fornicaron, ellos comieron cosas sacrificadas a los ídolos, y entonces esto provocó un fuerte escándalo en el pueblo de Israel, y ellos, los sacerdotes que cayeron en ese pecado, hermano, murieron. Y entonces fíjate qué tremenda puede ser la influencia de un falso profeta, hermano. Trae muchas consecuencias. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, fíjate lo que dice, yo Jesús, así dice, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Dice, yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. ¿Qué testimonio tenemos que escuchar? Estos testimonios, hermano. En primera de Juan capítulo 5, verso 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Juan capítulo 5, verso 31 dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué leíamos de los falsos profetas que son arrogantes y solo están hablando de ellos? Solo van a estar hablando de su testimonio. Entonces Juan decía, si yo solo doy testimonio de mí, entonces mi testimonio no es verdadero. En el capítulo 8, verso 14 de ese mismo libro dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna,
y esta vida está en Jesús. Libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Examinad las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesús. ¿Cuál testimonio? Que Él vino y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Que Él nos justifica, Él nos sacó de muerte a vida y ya una vida abundante, una vida eterna. Que para que podamos volver al reino, su testimonio es que tenemos que ser bautizados. Que para que seamos arrebatados, su testimonio es que tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo, para que un día tu cuerpo y mi cuerpo sean glorificados y podamos ser arrebatados juntamente con Él. ¿Qué dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 6? Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Verdad? ¿Qué otro capítulo nos habla del testimonio de Jesús? Juan capítulo 5, verso 33. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mateo 24, verso 14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Cristo no ha venido por nosotros porque aún no ha sido predicado su evangelio a toda criatura. Cuando se predica a la última criatura, que es creación de Dios, entonces Cristo viene, hermano. ¿Qué dice Salmos capítulo 19, verso 7? La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, y el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Sabio de qué, hermano? Como dijo Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Cuidad la salvación con temor y temblor, porque la salvación la podemos perder, hermano. Entonces tenemos que cuidarla, amén. Y entonces vamos a ver este ejemplo de este falso profeta pagano, hermano, Balaam, ¿verdad? Y podemos ver en Apocalipsis 2:14 que nos dice, hermano. Dice la palabra del Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto es cuando Jesús, hermano, por medio de Juan, habló a la iglesia de Pérgamo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria al Señor. Vea, hermano. ¿Qué otro ejemplo tenemos, hermano, de un falso profeta? Dijimos, hermano, en Apocalipsis capítulo 2, verso 20 dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos, a que cometan actos inmorales y coman de cosas sacrificadas a los ídolos. Lo invito, hermano, a que luego lea la historia de Jezabel. Ella, dijimos que fue la esposa de Acab, e indujo al pueblo de Israel, dijimos, a idolatría y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Vamos a Hechos capítulo 13, verso 6. Dice, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Vea, hermano, cómo este Bar Jesús, ¿qué quiere decir Bar Jesús? Es una transliteración del arameo de Bar Yeshua, hijo de Jesús o Josué. Pero Bar Jesús, hermano, era un pseudo profeta, judío mago, que ejercía su oficio en la corte de Sergio Paulo. A esta persona, que era un procónsul de Chipre,
Pablo, hermano, le había predicado el Evangelio. Pero cuando este mago o pseudo profeta judío escuchó, él quiso desviar que para que este hombre fuera convertido. Pero cuando Pablo lo escuchó, lo reprendió, hermano, y le emitió un juicio de parte de Dios que sería castigado por una ceguera temporal por haberse resistido a la palabra de Dios, resistiéndose al apóstol Pablo, hermano. Y efectivamente vivió una ceguera temporal. Entonces, hermano, veamos cómo aquí el otro ejemplo que había puesto era Acab, pero ya leímos esta historia de cuando alguien quiere leerlo, perdón, escuchar lo que quiere oír, por un corazón endurecido, por un comportamiento vanidoso, vano, por haber ido en contra, con un corazón duro y de dura cerviz, en contra de la palabra de Dios. ¿En qué terminó acá? Terminó muerto, lo acabamos de leer y aquí, hermano, pues bueno, puse esto como ejemplo de que cuando Dios ve en nosotros ese tipo de comportamientos, Él mismo hace que esas personas que están llevando profecías, pues hay un espíritu que opera, hermano, de parte del diablo. Pero cuando un pueblo ha sido duro a la palabra del Señor, Dios mismo envía un espíritu de mentira. Pero ahí es diferente. Amén. Fíjese, hermano, ¿qué dice Lucas capítulo 6, verso 26? Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. No habremos oído lo que queremos oír, hermano, sino realmente a lo que es la voz de Dios. Decía Acab, es que Micaías siempre me profetiza mal y yo lo aborrezco. Y tenía 400 profetas que le profetizaban bien, pero para él que era bien en su propia sabiduría, su propio concepto, pues lo que él quería oír, hermano. ¿Y qué le provocó? Pues que fuera muerte, amén. Él permitió que Jezabel matara y seduciera a muchos profetas de Dios y que pues los matara, hermano. Y él favorecía el cuidado de los profetas de Baal en los tiempos de Elías, ahí si usted quiere leer la historia. Ahora fíjese, hermano, Jeremías 23:16, lo vuelvo a leer, ya lo habíamos leído, dice así, dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía y no de la boca del Señor. Dice Ezequiel 22, verso 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor, y el Señor no había hablado. ¿Cómo se movían algunos falsos profetas, hermano? Por dinero, porque los reyes les daban de sus tesoros personales, les daban privilegios, les hacían favores, y entonces pues ellos profetizaban mentiras y pues todos contentos. Pero ¿qué? Que siempre venía un juicio de parte de Dios, ¿verdad? Fíjate lo que puede pasar, hermano. En Jeremías capítulo 27, verso 9 dice, vosotros pues no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, a vuestros agoreros, ni a vuestros hechiceros que nos hablan diciendo. Fíjate cómo dice a vuestros profetas, a vuestros hechiceros, a vuestros adivinos, a vuestros soñadores. No dice a mis profetas, no dice el Señor, porque Él nos los envió, ni Él los levantó en el ministerio. En aquel tiempo, hermano, cuando en los tiempos de Daniel, ves que fueron cautivos a Babilonia. Y había unos profetas que decían, no serviréis al rey de Babilonia porque ellos os profetizan mentira para alejaros de vuestra tierra y para que os expulsen y perezcáis. Pero la nación que ponga su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, declara el Señor, y la cultivará y habitará en ella. Pero ¿qué prefirieron escuchar? Que no sirvieran al rey de Babilonia. Los que no lo hicieron murieron, hermano. Ahora fíjate, son caminos, ahora sí que finales de muerte, ¿verdad? ¿Qué dice Deuteronomio 18, verso 20? Dice, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta
morirá. Fíjate, este es un juicio de parte de Dios. Y luego que dice Jeremías 14, verso 15, dice, por tanto, así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, y que dicen, no habrá espada ni hambre en esta tierra, a espada y de hambre esos profetas perecerán. Fíjate qué tremendo, hermano, qué tremendo. Ahora sí que por eso decimos, hermano, los falsos profetas son boca del diablo y a muerte los van a llevar, porque dijimos que el diablo es asesino y homicida desde el principio. Amén. Fíjate qué dice Jeremías 28, verso 16. Por tanto, así dice el Señor, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra el Señor. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Ananías es otro ejemplo, hermano. Es otro ejemplo de ahora sí, de que dio él una falsa profecía. Fíjate, dice el capítulo 28, falsa profecía de Ananías. Vamos a leer el capítulo 28, verso 1. Dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa del Señor delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. Así dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga el Señor. Confirme el Señor tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa del Señor y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho el Señor, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, yugos de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, el Señor no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra y morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Israel. En el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio
y los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor. Porque así ha dicho el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Dormir la palabra en ellos. Amén. ¿Por qué? Para que pudieran esperar, hermano. Y pues les recomendó no escuchar otra profecía diferente a la que les estaba dando en ese momento. ¿Qué le pasó al falso profeta Ananías? Murió, ¿verdad? Y dice que hizo errar y caer en rebeldía al pueblo de Israel porque el pueblo le creyó, ¿verdad? Y quitó ese yugo de madera y Dios les tuvo que poner un yugo de hierro. Entonces, hermano, ¿qué dice Zacarías por último, para terminar? Zacarías capítulo 13, verso 3. Y sucederá que si alguno profetiza todavía, su padre y su madre que lo engendraron le dirán: no vivirás porque has hablado falsamente en el nombre del Señor, ¿verdad? Dice: y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. Entonces, qué tremendo, hermano, que tenemos esta como señal del último tiempo, que vendrían falsos profetas para el mundo. Amén. Pero ¿qué es la recomendación del Señor? Que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado tú y yo. Porque un verdadero profeta es la boca de Dios, pero un falso profeta es la misma boca del diablo. ¿Qué va a buscar? Muerte, porque él es homicida desde el principio y es el padre de la mentira. Y los falsos profetas, dice aquí, que los que mienten y son engañadores, dice que son sus hijos del diablo. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado, hermano, amén. Mucho cuidado. Por tanto, Dios nos recomienda que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que nos dan el testimonio de Jesucristo. Quien nos predique un evangelio diferente, hermano, que nos den profecías diferentes a lo que está profetizado aquí. Tenemos la palabra apostólica profética más segura, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia, ¿verdad? Que está llena de profecías, hermano, y que se están cumpliendo. Amén. Tenemos que prepararnos porque Cristo viene, pero dice que unas señales son los falsos profetas, y ya hay muchos falsos profetas, hermano, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es la predicación de hoy, hermano. Sabemos que viene juicio para los falsos profetas de parte de Dios, sí. Aquellos que profetizan sueños y visiones mentirosas diciendo que vienen de Dios, sí, vivirán juicio, hermano. Vivirán juicio por que no crean que se la pasarán dañando testimonios de hermanos, de siervos, diciendo que son revelaciones de parte de Dios cuando son del diablo, hermano. Mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado con decir así dice el Señor, porque si es falsa profecía, podemos hacer caer a un pueblo entero, a una nación, hermano, y viene juicio a esa falsa profecía, a la persona que lo dio, diciendo que así dice el Señor y el Señor no habló. Bueno, hermano, pues esto está fuerte. Yo quisiera que usted lea un poco más ahí en su casa sobre Jezabel, sobre Balaam. Esas historias vienen en Reyes y en Números.
Y pues hermano, pues que Dios me lo bendiga. Yo quiero, hermano, en esta hora darle gracias a Dios por este tema tan importante, hermano. Tenemos que ser diligentes usted y yo, estar prestos en oídos y ojos, hermano, a lo que el Señor nos habla para poder detectar a esos falsos profetas. Vamos a seguir hablando de los falsos ministerios, ¿verdad? Ministerios que no levantó Dios. El próximo miércoles les hablaremos de los demás ministerios. Según el tiempo nos alcance, no garantizo que veamos dos, probablemente veamos uno por cada miércoles. Nos faltan 4, hoy fue el primero, los falsos profetas. Amén. Boca de Dios o boca del diablo, ¿verdad? Ya vimos que los falsos profetas son la boca del diablo. Jesús lo reprenda. Gracias, hermano, por su tiempo. Gracias a aquellos que se conecten más tarde y escuchen esta prédica que es de mucha importancia para todos los que somos del pueblo de Dios. Que Dios me lo bendiga. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque hasta hoy tú has sido bueno. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que quede tu palabra sembrada en buena tierra. Ayúdanos, Señor, a tener ese discernimiento de espíritu, como hoy tú nos hablaste, que probemos los espíritus, ¿verdad? Porque hay espíritus que no provienen de Dios y tenemos que estar muy diligentes, ¿verdad? Para poder detectar cuando no son espíritus del diablo. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Danos esa sabiduría de lo alto, Señor. Esa sabiduría divina que nos puede ayudar a detectar falsas profecías, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas y des una porción especial, Señor, a todo tu pueblo. Bendice a nuestra hermana Silvina Flores, a Susana, bendícela, Señor, con toda su casa, Viridiana, a mi hermano Juan, Señor. Bendice, Padre bendito, a todas tus congregaciones extendidas a lo largo y ancho de esta tierra. Envía bendiciones, Señor, al pastor Sergio Rossi, a la congregación de allá de Villa Victoria del pastor Isaías, a Yiré Materiales, que siempre se conecta. Bendice, Señor, a la pastora Noemí, a la pastora Guillermina, Señor, bendícelas, guárdalas, empodéralas, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Oh Señor de la gloria, yo te pido que prosperes sus congregaciones. Bendice, Señor, a nuestro pastor José de Jesús Gómez. Síguelo guardando, Señor, de toda acechanza del enemigo. Guárdanos de todo ataque, Padre. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Llévanos en el hueco de tu mano y debajo de tus alas, que ahí estaremos seguros. Enviamos saludos al pastor José Fuentes. Enviamos saludos al pastor Salvador, a todos mis hermanos allá de Tijuana, a mi hermana Maura, a mi hermana Mari Carmen, que a veces no nos escucha. Enviamos saludos a las congregaciones de Chimalhuacán. Dios me los bendiga, hermanos, y pues gloria al Señor por esta palabra. Estemos atentos a la siguiente transmisión de los falsos ministerios. Amén. Dios me los bendiga. Que Dios renueve sus fuerzas para el día de mañana, hermano, que nos prepare para recibir su provisión. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga, hermano. Que pase buena noche.